la cabeza hasta los pies, cúbreme, cúbreme, cúbreme. Desde la cabeza hasta los pies, como una avalancha sobre mí. Ven Espíritu Santo, como una avalancha sobre mí. Ven Espíritu Santo, cúbreme, cúbreme, cúbreme. Desde la cabeza hasta los pies, cúbreme, cúbreme, cúbreme. Desde la cabeza hasta los pies. Hermanos, dispongamos nuestro corazón, pongamos todo nuestro sentir en esta gran fiesta donde el Señor nos invita. Haz que yo pueda escucharte. Haz que yo escuche tu voz en las Cosas más sencillas, ahí está Dios. Haz que yo pueda escucharte. Haz que yo escuche tu voz en las cosas más sencillas. Ahí está Dios. Padre Celestial, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, hoy queremos, Señor, abrir nuestros corazones, ponernos ante ti, Señor Jesús, sabiendo, Padre, que solo contigo encontraremos paz, tranquilidad, armonía, todo lo que necesitamos, Señor. Queremos que tú tomes nuestra vida, cualquier situación que estemos pasando, Señor, te la ponemos en tus manos para que tú te ocupes de ello. Que hoy, Padre amado, tú nos renueves, restaures nuestro corazón. Aquí estamos, Señor, para que tú, Padre Santo, te hagas vivo en nuestra vida, Señor. Te entregamos todo nuestro pensamiento, todo este momento de Eucaristía, toda esta fiesta, Señor Jesús, donde tú nos invitas, donde tú, Señor, te apiadas de nosotros, Padre. Aquí estamos, Señor. Te pedimos, Padre Santo, de que tú te lleves todo aquello que nos ha quitado la paz, que nos ha quitado la tranquilidad, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén. Cuando volví a mi Padre, después de haber vivido hundido en el pecado, lleno de llanto y dolor, mis piernas me temblaban mientras yo me acercaba, pues tenía mucho miedo me fuera a despreciar. Me miró fijamente y comencé a llorar, doblando mis rodillas comencé a clamar: perdóname, Padre, lo malo que fui, pequé contra Dios
pondremos de rodillas, hermanos, para pedirle misericordia a nuestro Señor. Padre bendito, te pedimos piedad y misericordia por cada uno de tus hijos que estamos aquí. Sabemos que no somos perfectos, mi Dios, y pecamos en todo momento, ya sea con nuestros pensamientos, nuestra mirada o con nuestros labios. Padre Celestial, nos arrodillamos ante ti con mucho arrepentimiento en nuestros corazones, porque te herimos, te lastimamos, te fallamos, mi Dios. Ten piedad y misericordia de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Que apareció El que ya estaba muerto, pero resucitó. Hermanos, pediremos al Espíritu Santo que venga a nuestro auxilio. Él es nuestro compañero, Él es el que nos ilumina y nos acompaña a cada momento. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete Amadísimo en Dios, mí, Padre Dios de Espíritu, Todopoderoso, muévete en mí. hoy reunido en este lugar, en este templo, Señor, pero hemos venido, Señor Dios eterno, para poder recibir la presencia de tu Santo Espíritu, Señor. Como tu palabra lo dice, Señor, que enviarás el Consolador para darnos nueva vida, esas fuerzas que necesitamos. Ven, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, desciéndate sobre todos nosotros, por los que estamos aquí reunidos, Dios, porque necesitamos de ti, Espíritu Santo. Ven, Espíritu de Dios, ven a sanarnos esas heridas en nuestros corazones, esos resentimientos, Espíritu Santo. Ven, ven, Espíritu de Dios, ven a fortalecernos, ven a quitarnos esa tristeza, esa preocupación, esa depresión y todo lo que agobia nuestras vidas. Ven, Espíritu de Dios, ven a liberarnos de todas las dificultades que nos afectan en nuestro corazón. Ven, Espíritu Santo, ven a darnos esa fuerza, esa fortaleza para seguir en tus caminos. Ven, Espíritu Santo, llénanos de tu presencia,
llena de tu paz, de tu amor. Ven, Espíritu Santo, que en esta Eucaristía podemos llenarnos de tu presencia. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, quédate en nuestros corazones, abrázanos, únguenos, oh Espíritu de Dios. Bendito seas. En el nombre de Jesús. Amén. Llenos de alegría y de gozo, nos pondremos de pie para alabar y bendecir a nuestro Señor, porque por fe sabemos de que Él está aquí y con confianza vamos a levantar nuestras manos para alabarle. El Señor, al Cordero de Dios, al nombre sobre todo nombre, a Jesús. Señor, al Cordero de Dios, al nombre sobre todo nombre. Padre bueno, alabamos y bendecimos tu santo nombre, porque sabemos que solo tú te mereces ese honor y la gloria, Padre bueno. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. ¿Cómo no alabarte? ¿Cómo no bendecir tu santo nombre, Señor? Si eres único, eres el Rey de Reyes, Señor de Señores. Santo, santo es tu nombre, mi Dios. Bendito seas, que todo lo que respire alabe tu santo nombre, Señor. Santo eres en verdad, único, merecedor de todo honor y toda gloria, Padre. Bendito seas por siempre. Oramos en esta misa, hermanos, por María Caal de Max, por su eterno descanso, de parte de Sergio Max, Julio César Ac, de parte de Carmen Ac y familia, para que Dios lo tenga gozando de su reino. Santiago Caal Che, Paulina Tot, Martín Cho, Gualín, Pablo Ja, Catalina Kip de Yul, José Caal Tuj, Domingo Caal, Juan Caal Tuj, Clara Tuj, Pedro Pérez Caj, Arnulfo Horacio Caj, Leandro Cal, de parte de Elder Cal, Hermelindo Chempop, de parte de su hija Irma, Emilio Loaiza, por su eterno descanso, que brille para él la luz perpetua, de parte de su hija Delia y demás familia. Paulina Rash, de parte de su nuera Seili Ramos. Roberto Isaías Absumpop, de parte de su hermano Dan José Absumpop. Hoy cumple 7 meses de fallecida Luciana Choc, de parte de sus hijas Olga Marina Choc, Marta Revolorio Choc, Ricardo Choc y nietos. Mercedes Morales, porque cumple 2 años de fallecida, de parte de la familia Chocobol. Carlota Fernández, viuda de Figueroa, que cumple 15 años de su sensible fallecimiento. Descanse en paz, querida madre. Sabemos que está gozando allá en la gloria, aunque ya no esté en este mundo. Siempre la haya en la gloria, aunque ya no esté en este mundo. Siempre la llevamos en nuestros corazones. De parte de sus hijas Marta, Leticia Figueroa, nietos y demás familia. Adela Max de Coy, que cumple 16 años de fallecida, de parte de Erlinda Coy de Herrera. Hoy estuviera cumpliendo años Hugo Leonel Cacao Yat, 43 años, de parte de su mamá y hermanos. Nérida Goberto Chun González estuviera cumpliendo 66 años, de parte de sus hijos. Rogamos por la salud de Rodolfo Amílcar Requenacal, la pronta recuperación de Briani Ortega en su proceso de quimioterapia. Dios le dé la fuerza para terminar su tratamiento. Marilena Bol de Rivera.
Pedimos a Dios que su cuerpo reaccione para que pueda salir adelante en su salud. La pronta recuperación de Irma Esperanza Choc, la salud de Victoriano Álvarez Cita, Francisca Delfina López Álvarez, de parte de Jesús Álvarez, por la vida, salud y felicidad de Carlos Scholl, Isabela Calel, Marta Olivia Cholmó, por el bienestar de Amanda Magali Choc, de parte de Irma Choc, por la protección de Fernando Maxcal, Aura Violeta Caal Coy, Lidia Marina Cristina, Daisy Marleni, Milton Darío, Edwin Adán Estuardo Max Caal y Javier Caal. Por la salud y reconciliación del matrimonio de los esposos Marcelino Bernabé Mobol y Patricia Floricelda Coy Calel, Emily Mercedes Mocoy. Por el estudio de Bianca Briseida Chovín, que cursa el 7º semestre de licenciatura en Trabajo Social de parte de la familia Bin. Por el negocio y librería Variedades Asunción de Carlos Humberto Bincock. Por el trabajo de Friedman Daniel Pop Chomo, Wendy Andrea, Marlon Daniel, Wilfredo, Mercedes Pop Chamán. Por el trabajo de Edgar Raúl Akchub, Soy la Esperanza Max, Max Glenda Fabiola Akmax. Por el trabajo de Cándido Dionisio Kipchitay, que se encuentra en España, de parte de su papá Abelino Kip Caal, pidiendo por su vida y salud. Por los estudios y negocio, Rumaldo Laj Cojoc, José Laura Morán Cal, Berta Cristel Nayeli Hernández Tello, Darla Guadalupe Laj Hernández, Dani Ismael, Marco Antonio, Oscar Ribaldo, Lilian Zenaida Laj Morán de San Cristóbal Verapaz. Por la salud, cultivo y cosecha, Carlos Fidel Caal Caal, y por el negocio de Flora María Caal Coy y familia, por la vía de salud de los hijos Gilmer Rocael y Elder Efraín Caal Cal. Por la prosperidad y bendición en el negocio de Car Wash El Sitio en San Cristóbal Verapaz de Roberto Rash. Por el negocio comercial de Victoriano Álvarez Cita. Damos gracias, cumple 28 años de vida Marco Antonio Laj Morán, de parte de José Morán Cal. 44 años de vida Hilda Yolanda Bincock, de parte de Carlos Oliverio Sicaal y Lady Suseli Sibin. Por la salud de Iván Tení Vázquez, de la familia Tení Vázquez. Por la bendición de la familia Rash Gómez. La nueva oportunidad de vida de Elicia Rash, de parte de Vilma Yolanda Bol Rash. Por el trabajo y obtenidos de Dan José Absum Pop, de parte de Irma Yolanda Pop Cacao. Cumple hoy 40 días de nacer y será presentada Emily Valeria Rocío Pouche. Sus papás: Eva Julieta Chan, Max Chen Max y Higinio Poucoy. Aprovecho la oportunidad para decirles a todos que la primera comunión, la catequesis de primera comunión, comienza este jueves 2 de junio de 3 a 4 de la tarde. Todos los niños que van a participar, sus papás los inscriban en la oficina de la parroquia. Celebramos hoy la solemnidad de la Ascensión del Señor. Asimismo, la Iglesia celebra hoy la Jornada Mundial de las Comunicaciones, pues Jesús ha comunicado a sus discípulos la buena nueva de Dios y por tanto hemos de ser anunciadores de todo lo bello que Dios ha obrado en nosotros. Hombres de Galilea, que hacen ahí mirados parando al cielo. Ese Jesús que los ha dejado para subir al cielo, volverá como lo han visto marcharse. Aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Jesús resucitado, ahora ascendido a los cielos y sentado a la derecha del Padre, esté con ustedes. Y con tu espíritu. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, rebosar de santa alegría y gozo, elevando a ti fervorosamente nuestra acción de gracias, ya que la ascensión de Cristo, tu Hijo, es también nuestra victoria, porque ahí donde llegó Él, que es nuestra cabeza, esperamos también llegar nosotros, que somos su cuerpo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Escuchemos la narración
de la ascensión del Señor al cielo y su promesa de que volverá, como lo anunciaron los ángeles vestidos de blanco, y del envío del Espíritu Santo sobre sus discípulos y cada uno de nosotros. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En mi primer libro, querido Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús hizo y enseñó, hasta el día en que ascendió al cielo, después de dar sus instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido. A ellos se les apareció después de la pasión, les dio numerosas pruebas de que estaba vivo, y durante 40 días se dejó ver por ellos y les habló del reino de Dios. Un día, estando con ellos a la mesa, les mandó: no se alejen de Jerusalén, aguarden aquí a que se cumpla la promesa de mi Padre, de la que ya les he hablado. Juan bautizó con agua, dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Los ahí reunidos le preguntaban: Señor, ¿ahora sí vas a restablecer la soberanía de Israel? Jesús les contestó: a ustedes no les toca conocer el tiempo y la hora que el Padre ha determinado con su autoridad. Pero cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, los llenará de fortaleza y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos rincones de la tierra. Dicho esto, se fue elevando a la vista de ellos hasta que una nube lo ocultó a sus ojos. Mientras miraban fijamente al cielo, viéndolo alejarse, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen ahí parados mirando al cielo? Ese mismo Jesús que los ha dejado para subir al cielo, volverá como lo han visto alejarse. Palabra de Dios. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Aleluya. Aplaudan, pueblos todos, aclamen al Señor de gozo llenos, que el Señor, el Altísimo, es terrible y de toda la tierra, Rey Supremo. Entre voces de júbilo y trompetas, Dios, el Señor, asciende hasta su trono. Cantemos en honor de nuestro Dios. Al Rey honremos y cantemos todos. Porque Dios es el Rey del universo, cantemos el mejor de nuestros cantos. Reina Dios sobre todas las naciones desde su trono santo. El apóstol Pablo pide al Padre los dones de sabiduría y reflexión para sí mismo y para toda la comunidad cristiana de Éfeso, con el fin de poder conocer a Dios, comprender cuál es la esperanza y la herencia que nos dejó en Cristo Jesús, a quien constituyó cabeza suprema de la Iglesia. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, que les conceda espíritu de sabiduría y de reflexión para conocerlo. Le pido que les ilumine la mente para que comprendan cuál es la esperanza que les da su llamamiento,
Cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da a los que son suyos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que confiamos en Él por la eficacia de su fuerza poderosa. Con esta fuerza resucitó a Cristo de entre los muertos y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, por encima de todos los ángeles, principados, potestades, virtudes y dominaciones, y por encima de cualquier persona, no solo del mundo actual, sino también del futuro. Todo lo puso bajo sus pies y a Él mismo lo constituyó cabeza suprema de la Iglesia, que es su cuerpo y la plenitud del que lo consuma todo en todo. Palabra de Dios. Para bien de su Iglesia, Jesús, antes de subir a los cielos, indica a sus apóstoles el programa y la misión que los han de guiar a lo largo de toda su existencia. Para ello, les asegura la presencia viva de su Espíritu Santo. Mientras los bendice, sube al cielo, morada de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Vayan y enseñen a todas las naciones, dice el Señor, y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se apareció a sus discípulos y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son mis testigos en esto. Ahora yo les voy a enviar el que mi Padre les prometió. Permanezcan pues en la ciudad hasta que reciban la fuerza de lo alto. Después salió con ellos fuera de la ciudad hasta un lugar cercano a Betania. Levantando las manos los bendijo, y mientras los bendecía se fue, apartándose de ellos y elevándose al cielo. Ellos, después de adorarlo, regresaron a Jerusalén llenos de gozo y permanecían constantemente en el templo, alabando a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos tenido una experiencia difícil de abandono, de no saber qué hacer, ya sea porque la persona se fue, porque nos dejó, porque tenía que irse a otro lado, porque ya no quería estar con nosotros o porque se murió. Y entonces tenemos esa experiencia fuerte del abandono. Y uno dice, ¿y ahora qué voy a hacer? El mismo año cuando comenzó la pandemia, y
comenzó las restricciones, murió un compañero sacerdote que estaba en Teculután, muy amigo mío. Y el día Viernes Santo nos reunimos nosotros, el lunes santo nos reunimos porque siempre nos reuníamos ese día para compartir, para ver qué había por la Semana Santa, si alguno tenía algunas ideas que hacer para los oficios. O sea, siempre nos reuníamos con lo que habíamos preparado para mejorar lo que habíamos hecho. Trabajamos también juntos en el Tribunal Eclesiástico Interdiocesano y además, pues, éramos muy amigos. Nos reunimos este lunes santo, el viernes me llamó y me dijo, tengo COVID. Bueno, entonces le dije empezar a guardar las restricciones del caso, ¿verdad? Yo no le puse así tanta atención. Yo dije, se va a curar, ¿verdad? Va a salir adelante. En ese tiempo todavía las cantidades de muertos no eran tan grandes. Hay que reconocer que la pandemia comenzó el 13 de marzo y la Semana Santa pues fue 15 días después. El día domingo de la Divina Misericordia, es decir, pasó el domingo de la Resurrección y el siguiente domingo de la Divina Misericordia, a las 7 de la mañana murió. Yo ya ni lo fui a ver ni nada porque se comunicaba conmigo por teléfono, nada más, y me decía cómo estaba, pero le dio un infarto, que es lo que provoca el corazón, el COVID también, lo que afecta al corazón, y entonces de repente se murió. Yo no recibí la noticia inmediatamente porque estaba en misa, 7 de la mañana, domingo. Pero en la misa de 9, antes de la misa de 9, vino el obispo y me dijo, estoy triste, me dijo. Uy, chica, dije, ¿qué le pasó al obispo? Se murió Memes, Manuel se murió Memes, me dijo. O sea, me supo decir bien la noticia, ¿verdad? Estoy triste, pero siendo de él, ¿verdad? Me lo dijo. Se murió Memes, me dijo. Los obispos tienen comunicación directa entre ellos y ya se habían comunicado de obispos a obispos, ¿no? Empecé a escribir a todos los compañeros de la promoción, ¿verdad?, diciéndoles esa noticia, y todos empezaron a reaccionar. Y las palabras que me vinieron a la mente primero a mí fue, ¿qué voy a hacer? Y lo puse ahí en el chat de los compañeros de promoción. ¿Qué voy a hacer? Esa era la primera cosa con la cual yo reaccioné, ¿ya? Porque ante esa situación uno reacciona de diferentes maneras y de diferentes formas. Ese mismo domingo en la tarde lo estaban enterrando porque no se podía hacer de otra forma, ¿verdad? Las autoridades de salud por lo menos dieron el permiso para que un padre fuera con toda la protección del caso a celebrar las oraciones últimas en la tumba, pero nada más, ¿verdad? No se le podía hacer nada más. Y en medio de esa pandemia que uno no podía moverse y aquí y allá, pues ya no fui a ver ni siquiera la tumba, nada. Y entonces el tiempo ha pasado y, bueno, uno tiene que reasumir otra vez la cosa, ¿verdad? Empezar de nuevo, no hay más. Una experiencia así te obliga a hacer cosas nuevas, a empezar de manera diferente, a acostumbrarte a otro estilo de vida y salir adelante con tu propia vida. Entonces, la experiencia que nos deja una situación así. Alguien se muere, alguien se va, alguien nos deja, sentimos el abandono inmediato, no sabemos qué hacer, pero hay que acostumbrarnos porque la vida continúa, la vida sigue. Por supuesto que ya no va a ser igual, debe cambiar, así es. La vida debe cambiar y así cada quien se va ajustando en la vida en la medida en que puede. La misma experiencia sintieron los discípulos cuando Jesús se fue. Se fue. Subió a los cielos. ¿Y ahora? Era necesario que Jesús se fuera.
Ellos tenían que empezar a trabajar. Ellos tenían que ver de qué manera seguían adelante. Ya Jesús se había dado cuenta que mientras Él estaba aquí, los apóstoles no se ponían las pilas. Una vez le llevaron a un muchacho que estaba endemoniado y se lo llevaron, y el papá del muchacho le dijo: lo he llevado con tus discípulos, pero no han podido hacer nada. Jesús se enoja, se molesta y le dice: ¿hasta cuándo estaré con ustedes, hombres de poca fe? Otra falta de fe de los discípulos y de falta de confianza fue cuando iba Jesús en la barca con ellos. Estaba tan cansado que se durmió. Le pusieron una buena almohada y se durmió en una punta del barco, ahí. Y meciéndose con las olas, le sentía pura hamaca aquello, y Jesús se durmió. Vino una tormenta fuerte y Jesús dormido. Llegó un momento en la tormenta fue tan fuerte que los discípulos despertaron: Señor, Señor, ¿no te importa que nos hundamos? Pero si ahí estaba Jesús durmiendo, pero ahí estaba. En algunos momentos ellos fallaron en su propia fe. Por eso Jesús les dice: miren, me voy. Quédense en la ciudad. Les voy a mandar lo prometido por mi Padre. Y les va a mandar el Espíritu Santo para que ellos empiecen a trabajar. Fray Luis de León, famoso profesor y poeta, daba clases en una universidad. Sus cursos eran tan fuertes, tan intensos, cuestionaba mucho a las autoridades por su forma de conducirse. Y él mismo escribe, lo voy a leer porque no se me queda. Una de sus poesías conocidas, dedicada precisamente a la ascensión del Señor, y dice: y dejas, pastor santo, tu grey en este valle hondo escuro. Es una poesía que refleja tristeza de aquellos discípulos que ven hasta con envidia aquella nube, dice, que tapó al Señor cuando se fue, que les priva de seguirlo viendo de este breve gozo. Y se preguntan ahora los discípulos: ¿qué norte guiará la nave al puerto? Para exclamar finalmente: cuán pobres, cuán ciegos hay en nosotros, Señor, que nos deja. Hay otro autor que se llama León Felipe. Él dice de otra forma positiva: aquí vino el que se fue. Vino, nos marcó una tarea y se fue. Tal vez detrás de aquella nube hay alguien que trabaja lo mismo que nosotros, y tal vez las estrellas no son más que ventanas encendidas de una fábrica donde Dios tiene que repartir una labor también. Aquí vino y se fue. Vino, llenó nuestra caja de caudales con millones de siglos y de siglos, nos dejó unas herramientas y se fue. Se fue el que lo sabe todo, sabe que estando solos, sin dioses que nos miren, trabajaremos mejor. Porque detrás de nosotros ya no habrá nadie, ni un maestro, ni un amo, ni un patrón. Pero para él suyo es el tiempo y esa lluvia con que Dios comenzó la creación. Los dos escritos son escritos de dos poetas viendo la partida de Dios, de Jesús, de diferente manera. Pero una cosa nos dice hoy Lucas en el Evangelio, y es el que lo arregla todo. Dice: los discípulos se volvieron a Jerusalén con gran alegría y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. O sea que al final de cuentas, según San Lucas, no hubo tanto dolor por la partida de Jesús.
Por eso Jesús les dice: cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, recibirán la fuerza para ser mis testigos en Jerusalén y hasta los confines del mundo. La iglesia esta nuestra tiene más de 20 siglos gracias a aquel puñado de apóstoles que se fue con alegría, dice, para realizar la tarea que ya Jesús les había dejado. Vayan por todo el mundo y lleven la palabra de Dios a todas las naciones. Así que vino y se fue después de haber marcado una maravillosa tarea para nosotros, la de repartir sus palabras, sus hechos a los hombres de nuestro tiempo y para ser testigos en todos lados. Sabemos que allá atrás de la nube que lo tapó hay alguien que ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y hay alguien que dijo: volveré. Vino y se fue dejando una caja de caudales llenas con mensajes de millones de siglos que durarán para siempre. Unas herramientas que no han quedado viejas a pesar de 20 siglos transcurridos. Él sabe que trabajamos mejor si la responsabilidad y la libertad están en nuestras manos. Puede ser verdad que ya no haya nadie atrás de nosotros, pero Dios respeta siempre nuestra libertad. Y Él sigue vivo, actuando en el corazón de nosotros, siendo nuestro camino, la verdad y la vida. Por eso en este tiempo de nosotros depende ahora la causa de Dios, la misión, movidos por el Espíritu. Podemos decir que este domingo cerramos la Pascua y la figura de la resurrección ya no van a ser ni las mujeres, ni Magdalena, ni Tomás, ni Pedro, ni Juan, ni los discípulos, ni Pablo, ni los que están predicando en Hechos de los Apóstoles, ni el mismo Cristo. Hoy estamos todos en este centro de la iglesia y cada uno de nosotros tiene algo de ser testigos de la resurrección del Señor. Cuando Fray Luis de León regresó, cuando a él lo restauraron, porque a él lo metieron a la cárcel siendo profesor de la universidad, y cuando salió de la cárcel regresó otra vez a dar clases. Habían pasado varios años, como 10 años, estuvo en la cárcel y cuando regresó a la cárcel se juntaron los alumnos y les dijo Fray Luis de León, porque los alumnos pensaron que seguramente le iba a contar todo lo que había sucedido en la cárcel, lo que había pasado, de que lo habían condenado, y no fue así. Él simplemente les dijo: como decíamos el día de ayer, dijo, y siguió con su clase. Es decir, con la resurrección de Jesús, nada nos espante, nada nos turbe. Todo se puede porque Dios lo es todo. Así que si Jesús se fue, ha prometido volver. Si Jesús se fue, ha enviado el Espíritu Santo. Si Jesús se fue, pues la tarea ahora es de nosotros. Y no estamos diciendo que todos vayan a predicar, no. Con el simple hecho de apoyar a quienes lo hacen, con el simplemente de orar por quienes lo hacen, por el simple hecho de ayudar verdaderamente desde un corazón generoso, con eso estamos llevando la presencia de Jesús donde estemos. Como les dijo a sus discípulos: quédense en la ciudad, mi Padre les va a mandar lo prometido. El próximo domingo es el envío del Espíritu Santo. Así que si alguno tiene interés en participar en la vigilia del Espíritu Santo, nos esperamos el sábado a las 7 de la noche para compartir una vigilia en espera del Espíritu Santo y ahí renovar la fuerza que el mismo Dios nos ha dado.
Presentamos a Dios nuestras oraciones, nos ponemos de pie. En el día en el cual Jesús asciende a los cielos y ha llevado a la gloria nuestra humanidad, promesa de salvación para todos, oremos juntos. Decimos: envíanos tu Espíritu, Señor. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, catequistas, para que alcance la unidad que quiso para ella la fundador y anuncie el Evangelio a toda criatura bajo la bendición que Él envió a todos sus discípulos mientras ascendía al cielo. Oremos. Envíanos tu Espíritu, Señor. Por quienes ejerce el poder político, para que sean conscientes de su misión y promuevan acciones en favor de todos los pueblos, especialmente de los desposeídos y los más débiles. Oremos. Envíanos, Señor, tu Espíritu. Por los enfermos, para que el Padre, que glorificó el cuerpo de su Hijo, poniéndolo por encima de todo principado, fuerza, dominación, cure con su poder también los dolores de nuestra carne. Oremos. Envíanos, Señor, tu Espíritu Santo. Por quienes sufren persecuciones en este mundo, para que el Señor los acorte a prueba y sean consolados y fortalecidos por los dones y la asistencia del Espíritu Santo. Oremos. Envíanos tu Espíritu, Señor. Por los operadores de la comunicación social, para que sea a través de la prensa, la radio, televisión, internet y las redes sociales, comuniquen a los hermanos todo lo que es bueno, hermoso y verdadero. Oremos. Envíanos tu Espíritu, Señor. Orando por el eterno descanso, María Caal de Max, Julio César Ac, Santiago Caal Che, Paulina Tot, Martín Chogualí, Pablo Ja, Catalina Quipte Yul, José Caal Tuj, Domingo Caal, Juan Caal Tuj, Clara Tuj, Pedro Pérez Caj, Arnulfo Horacio Caj, Leandro Caal, Hermelindo Chempó, Emilio Loaiza, Paulina Rash, Roberto Isaí Absumpo. Cumple 7 meses de fallecida Luciana Choc, 2 años Mercedes Morales, 15 años Carlota Fernández Villa de Figueroa, 16 años Adela Max Coy. Hoy estuvieran cumpliendo años Hugo Leonel Cacao Yat, 43 años, y Neri Dagoberto Chun González, 66 años. Rogamos por la salud de Rodolfo Milka Requena Caal, la pronta recuperación de Briani Ortega, María Elena Bolde Rivera, Irma Esperanza Choc, por la salud de Victoriano Álvarez Cita, Francisca Delfina López Álvarez, por la salud y felicidad de Carlos Chol, Isabela Calel, Marta Olivia Cholmó, por el bienestar de Amanda Magalí Choc, por la protección de Fernando Caal Max, Aura Violeta Caal Coy, Lidia Marina Cristina, Daisy Marlene, Milton Darío, Edwin Adán Estuardo Max Caal y Javier Caal. Por la reconciliación en los matrimonios de los esposos Marcelino Bernabé Mobol, Patricia Floricelda Coy Calel, Emily Mercedes Mocoy. Por el estudio de Bianca Briseida Chovín, que cursa el 7º semestre de licenciatura en Trabajo Social. Por Librería Variedades Asunción. Por el trabajo de Friedman Daniel Pop Chomo, Wendy Andrea, Marlon Daniel, Wilfredo Mercedes Pop Chamán. Por el trabajo de Edgar Raúl Acchu, Soy la Esperanza Max, Glenda Fabiola Acmax. Por la salud y trabajo de Cándido Dionisio Kipchitay, que se encuentra en España. Por los estudios y negocios de Romualdo Laj Cojoc, José Laura Morán Cal, Berta Cristel Nayeli Hernández Tello, Darla Guadalupe Laj Hernández, Dani Ismael, Marco Antonio, Oscar Rivaldo, Lilian Zenaida Laj Morán. Por la salud, cultivo y cosecha de Carlos Fidel Caal Cal, y por el negocio de Flora María Caal Coy y familia, y la salud de sus hijos Gilmer Rocael y Elder Efraín Cal Cal. Por la prosperidad en el negocio de Car Wash El Sitio. Por el local comercial de Victoriano Álvarez Cita. Damos gracias, 28 años de vida, Marco Antonio Laj Morán. 44 años de vida, Irma Yolanda Bincock. Por la salud de Iván Tení Vázquez, por la bendición de la familia Rash Gómez, la nueva oportunidad de vida de Elisa Rash. Por los éxitos obtenidos de Dan José Absumpo. 40 días de nacida cumple Emily Valeria Rocío Pouche, quien será hoy presentada. Escucha nuestra oración, Señor, para que la paz que viene
de la docilidad de tu voluntad, pueda ser desde ya anticipación de la alegría que nos prometes, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor ha sido bondadoso con nosotros, hermanos, por eso vamos a pedirle que bendiga nuestras ofrendas. Padre Santo, te pedimos que bendigas estas ofrendas, fruto de un trabajo digno. También te pedimos, Padre Santo, por aquellos hermanos que no tienen este trabajo, que tú lo bendigas. Y también te pedimos, Padre Santo, que estas ofrendas que sea utilizada con sea tu santa voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Andando por el camino, te tropezamos, Señor. Te insiste el encontradizo, nos diste conversación. Tenían tus palabras fuerza de vida y de amor. Ponían esperanza y fuego en el corazón. Te conocimos, Señor, al partir el pan. Tú nos conoces, Señor, al partir el pan. Te conocimos, Señor, al partir el pan. Tú nos conoces, Señor, al partir el pan. Oren, hermanos, la misa que celebramos sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria por nuestro bien y de toda su santa iglesia. Al ofrecerte, Señor, este sacrificio en la gloriosa fiesta de la ascensión del Señor, concédenos que por este santo intercambio nos elevemos también nosotros a las cosas del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con sus espíritus. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Verdad, es justo, necesario, deber nuestro darte gracias, Padre Santo, porque el Señor Jesús, Rey de la gloria, triunfador del pecado y de la muerte, ante la admiración de los ángeles, ascendió hoy a lo más alto de los cielos, como mediador entre Dios y los hombres, juez de este mundo, Señor de los espíritus celestiales. Y no se fue para alejarse de nuestra pequeñez, sino para que pusiéramos nuestra confianza en llegar como miembros suyos a donde Él, que es nuestra cabeza y principio, nos ha precedido y se ha adelantado. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Los ángeles y los santos cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana, hosana, hosana. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, 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 hosana. Padre misericordioso, envía tu Espíritu sobre nuestros dones de pan y vino, para que sean el cuerpo y la sangre de Jesús nuestro Señor.
Él, sentado con sus discípulos, tomó el pan, te dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, al terminar la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes, por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es Cristo, sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige pues tu mirada sobre nosotros, Asamblea Santa, reunidos hoy aquí, en este día domingo, en que Jesús ha resucitado de entre los muertos, sentado a la derecha del Padre y glorificado para siempre. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Rodolfo y todos aquellos que se preocupan de tu pueblo, llévala a la perfección por la caridad. Recuerda a nuestros hermanos difuntos que confiamos a tu infinita misericordia: María, Julio, César, Santiago, Paulina, Martín, Pablo, Catalina, José, Domingo, Juan, Clara, Pedro, Arnulfo, Horacio, Leandro, Hermelindo, Emilio, Paulina, Roberto, Isaí, Luciana, Mercedes, Carlota, Adela, Hugo, Leonel y Neri Dagoberto. Admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de todos nosotros para que un día todos juntos podamos compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a lo que Jesús nos enseñó, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, danos paz en nuestros días, como dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. Y no tomando en cuenta nuestros pecados, sino nuestra fe, conforme a tu palabra, danos paz y unidad. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con ustedes. Y con Y su con tu espíritu. espíritu. Compartan, hermanos, un saludo de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz, danos, danos, danos la paz. Cristo Jesús, Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Y que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden unidos hasta la vida eterna. Amén.
Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ya no eres pan ni vino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. De rodillas yo caigo al contemplar tu bondad. ¿Cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Dueño y Rey del universo, ¿cómo puede ser posible que busques mi amor? Tú tan grande y yo pequeño y te fijas en mí, ¿cómo no te voy a adorar? De rodillas yo te pido que el día cuando tú me llames sea como hoy, para mirarte a los ojos y poderte decir que como no te voy a adorar. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya
vives en mí. De rodillas yo caigo al contemplar tu bondad. ¿Cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Dueño y rey del universo, ¿cómo puede ser posible que busques el mi Señor amor? hace maravillas en nuestra vida. Y por eso, ¿verdad? Hoy quiere, ¿verdad?, que nosotros escuchemos, ¿verdad? Ha escogido a una hermana para que podamos nosotros animarnos, ¿verdad?, a seguir adelante por medio de este testimonio. Escuchemos, hermanos. Gloria a Dios. Yo alabo el nombre del Señor, porque por medio de su Santa Eucaristía yo he tenido experiencias muy bonitas, muchas bendiciones en mi hogar. Una de ellas, y muy reciente, el nacimiento de mi segunda hija. Hoy precisamente está cumpliendo 7 meses. Durante mi etapa de gestación tuve muchas complicaciones, pero el Señor no permitió que yo cayera. A pesar de mi estado, yo le servía a Él con mucho amor y con mucho gozo. Y hasta hoy en día, el Señor me ha regalado tantas maravillas en mi hogar, paz, tranquilidad y mucho amor. Por eso alabo y bendigo el nombre de Él, que por medio de toda esta convivencia, de todo lo que hemos pasado como familia, Él ha estado presente. Alabo y bendigo el nombre de Él. Gloria a Dios. Hermanos, nos ponemos de pie con mucha alegría y gozo en nuestro corazón. Vamos a dar gracias. Te damos gracias, Señor, por haber participado en esta Eucaristía. Gracias por encaminar nuestros pasos hasta este templo. Gracias por la vida que nos permites, la salud, la fuerza y por nuestra familia. Muy agradecido por una semana de trabajo. Gracias por los sagrados alimentos que pones en nuestra mesa. Bendícenos, Señor. Te pedimos por todos aquellos, Señor, que en busca de un trabajo también las puedas bendecirlas. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Muy buen domingo a todos. Podemos ir en paz. Demos gracias al Señor. Soy la semilla que ha de crecer, soy la estrella que ha de brillar. Soy levadura, soy grano de sal,
antorcha que ha de alumbrar. Soy la mañana que vuelve a nacer, soy la espiga que empieza a granar. Soy aguijón y caricia a la vez, testigos que voy a enviar. Id amigos por el mundo, anunciando el amor, mensajeros de la vida, de la paz y el perdón.